Empecemos entonces. ¿Se escucha bien? Ya. No me dejaba ver el chat, pero ahora sí. Ya, entonces. Hoy día, bueno, siempre partimos con qué vimos en la clase anterior. Y la clase anterior lo que estudiamos eran los distintos fenómenos que le suceden a la luz. Entre ellos estudiamos la difracción, la interferencia, la refracción o la dispersión, que era algo nuevo que nosotros no habíamos visto antes en otras ondas. Y, a ver, y otra de las cosas que habíamos estudiado era el espectro electromagnético de la luz y la relación de la luz con el color. Entonces, este dibujito representaba la refracción cuando teníamos un medio que tenía un índice de refracción y otro que tenía otro índice de refracción. Acá abajo vemos el tema de la dispersión y cómo una luz blanca puede sufrir dispersión, y nosotros vemos todos los colores que componen esta luz. Y por otra parte el espectro visible, que son las distintas ondas electromagnéticas, y cuál es la diferencia entre ellas, que tienen que ver con la frecuencia o la longitud de onda. Ya. Y la clase de hoy lo que vamos a estudiar van a ser espejos y cómo estos pueden reflejar la luz y formar imágenes. Y vamos a estudiar dos espejos en particular, que son los espejos planos y los espejos esféricos. Y los tipos de imágenes que se van a formar en estos espejos. Entonces, en primer lugar, ¿qué son espejos? Los espejos son las superficies que son lisas y por lo cual se produce una reflexión especular. Recordamos que la reflexión especular, para el caso de un lugar plano, es cuando estos rayos, al incidir acá, se reflejan todos de manera ordenada, como se ven acá. Si llegan todos paralelos, se van todos paralelos. Bueno, esto se va a cumplir en los espejos planos, pero los esféricos no va a ser tan así. Sin embargo, igual tienen un orden que va a definir cómo se van a reflejar ciertos rayos luminosos. Y es por eso que pueden formar imágenes. Y los espejos nosotros los vamos a dividir según la forma que tenga la superficie, donde se van a reflejar los rayos, y van a ser espejos planos o espejos esféricos. También vamos a definir lo que es una imagen, pero como que no va a quedar tan claro en esta parte. Sin embargo, cuando veamos la formación de imágenes en cada uno de los espejos, va a quedar más claro que la diferencia entre los dos tipos de imágenes que vamos a poder encontrar. Entonces, vamos a entender que una imagen, o sea que un punto P va a tener una imagen P' cuando un haz luminoso que proceda del punto P, que es el objeto, concurre en P'. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tenemos un espejito plano y el rayo luminoso lo que va a hacer es incidir desde el objeto hasta el espejo y se va a reflejar de cierta manera que tiene que ver con el espejo plano. Igual esta parte, este rayo de luz acá. Entonces la imagen en este caso se va a denominar virtual. ¿Por qué? Porque la formación de imagen se debe gracias a la proyección de los rayos que se reflejan. Entonces vamos a tener en base a eso dos tipos de imágenes. Las virtuales, como la definimos recién, que son las imágenes que se forman por la prolongación de los rayos reflejados, y las imágenes reales, que son las imágenes que se forman cuando los rayos directos concurren en P', que sería la imagen. ¿Se entendió? O igual con los ejemplos que vayamos viendo de ahora en adelante, se va a entender mucho mejor la diferencia entre una imagen virtual y una imagen real. Ya, sigamos entonces.
En primer lugar, nosotros vamos a ver lo que son los espejos planos, que son los típicos que uno tiene en la casa. En un espejo plano solo se va a formar un tipo de imagen, que se va a denominar virtual, que es derecha, del mismo tamaño del objeto y detrás del espejo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros tenemos un gato en este caso, y desde este gato van a concurrir rayos luminosos hacia el espejo. Entonces, acá le llaman rayos incidentes. Dos, que van de forma paralela. Y como el espejo es plano, se van a reflejar también de forma paralela. Siempre cumpliendo la ley de la reflexión, que nosotros sabemos es que si nosotros trazamos una normal acá, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces, ¿por qué esta imagen va a ser virtual? Porque se va a formar gracias a que nosotros, como una persona que está en este lugar y le llegan estos rayos reflejados, va a ver una imagen detrás del espejo gracias a la prolongación de estos rayos reflejados. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Ya, Javiera no entendió. ¿O no tienes dudas? Ah, no entendiste muy bien. Ya. Entonces expliquémoslo de nuevo. Nosotros vamos a tener entonces un espejo plano. Y en el espejo plano sabemos que se va a producir una reflexión especular. O sea, los rayos que incidan de forma paralela van a salir de este lugar como rayos reflejados también de forma paralela. ¿Por qué? Porque como es un espejo plano, este espejo va a tener una normal y nosotros sabemos que para que sea una reflexión, siempre tiene que cumplirse que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces, si una persona que está acá, que está representada como un ojo, le llegan estos rayos reflejados desde el gato, va a ver una imagen detrás del espejo, gracias a los rayos que se reflejaron, y la imagen va a quedar dada por la prolongación de estos rayos reflejados detrás del espejo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, esta reflexión siempre va a formar un tipo de imagen. Esta imagen es virtual, o sea, se va a formar gracias a la prolongación de los rayos reflejados. Es derecha, es decir, que está en el mismo sentido que el gato, porque sí, puede ser derecha o invertida, pero en este caso es derecha y del mismo tamaño del objeto. O sea que no va a variar el tamaño de este objeto al reflejarse. Y lo otro es que la distancia del objeto al espejo va a ser igual a la distancia que nosotros vamos a ver que tiene esta imagen con respecto al espejo. Y bueno, eso es todo sobre los espejos planos. ¿Alguna duda con esto? Ya, sigamos entonces. Van a existir a veces que nosotros pongamos espejos que son planos y que van a estar frente a frente. Y esto va a provocar que se formen diversas imágenes dentro del espejo, porque uno va a reflejar al otro y así muchas veces. Y de cómo nosotros vamos a poder saber cuántas imágenes se forman dependiendo del ángulo que tengan estos dos espejos que son planos, va a quedar dada por esta ecuación. Por ejemplo, acá tenemos nosotros un objeto y el ángulo entre los dos espejos es 60 grados. Entonces nosotros llegamos y ponemos 60 en esta ecuación. Entonces, 360 menos 60 nos da 300. Y 300 dividido 60 nos da 5, porque es como 30 dividido 6. Entonces, vemos que se forma 1, 2, 3, 4, 5 imágenes del lápiz. Entonces, efectivamente, esta ecuación nos va a dar el número de imágenes que se van a formar cuando nosotros tengamos dos espejos planos con un ángulo entre ellos. Y nos vamos a preguntar,
¿Cuánto es el número de imágenes cuando el ángulo sea 0? El número de imágenes cuando el ángulo sea 0 va a ser infinito, porque se van a formar imágenes en todo momento. ¿Queda alguna duda con eso? Ya. Digamos entonces, esta clase de espejo es súper cortita en verdad. Ya. Entonces, por otra parte, además de los espejos planos, nosotros vamos a estudiar lo que son los espejos esféricos. Y estos espejos, como su nombre lo dice, van a provenir de una esfera. Y vamos a tener dos tipos. Van a ser los espejos cóncavos, que es cuando la parte que está pulida de esta esfera es la de adentro, o sea, esta parte de acá. Y un espejo convexo cuando la parte pulida es la de afuera, o sea, la parte de acá. Y vamos a estudiar cómo se van a formar las imágenes según dónde se ubique un objeto. Ya. En primer lugar, vamos a definir un par de cosas con respecto a los espejos esféricos. Nosotros tenemos un espejo esférico acá y trazamos una línea que se le va a llamar eje óptico. Podemos definir varias cosas entre ellas. En primer lugar, tenemos el punto C, que es el centro de curvatura, y este va a ser el centro de la esfera a la cual pertenece el espejo. ¿Se entiende? Imagínense que este espejo realmente proviene de una esfera que puede tener distintos radios o distintos diámetros, pero siempre va a tener un centro. Entonces este centro de curvatura va a definir el punto del centro de la esfera a la cual pertenecería este espejo. Ya. Por otra parte vamos a tener el vértice del espejo, que va a ser el punto medio del espejo. Por ejemplo, nosotros tenemos este espejo acá, el punto medio es justo este, que va a ser el punto B. Y gracias a estos dos puntos, nosotros vamos a poder definir lo que es el eje óptico o eje principal, que se denomina con una E, y que va a ser la línea que une el centro de curvatura con el vértice del espejo. Ya. Por otra parte, nosotros vamos a definir el radio de curvatura, que es la distancia del centro de curvatura al espejo, y que es como el radio de la esfera a la cual pertenece este espejo. Por otra parte, podemos definir también el foco principal, y que es el punto por donde pasan los rayos que llegan paralelos al espejo y se reflejan pasando por el foco. Y está justo en la mitad del vértice y el centro de curvatura, que es como la mitad del radio. Y ahí vamos a ver también qué significa esto de que pasan los rayos de forma paralela y se reflejan pasando por el foco. Por último, vamos a poder definir lo que es la distancia focal, y que es la distancia comprendida entre el foco principal y el vértice, que generalmente, si es que no siempre, va a ser la mitad del radio. ¿Queda alguna duda con eso? ¿Alguna duda o explicó de nuevo o seguimos? Ya. Carita Feliz, no sé cuál es su nombre. Procuren poner su nombre para poder yo llamarlos por su nombre. ¿Quieres que explique de nuevo o está todo claro? Ya. ¿Todo de nuevo o algo en específico que no te haya quedado claro? Ya. El foco principal. Yo sé que es medio complicado entenderlo cuando todavía no vemos cuáles son los rayos, pero cuando veamos los rayos se va a entender mejor. Pero este punto en general está en el centro entre el vértice y el centro de curvatura, justo al medio. Ya, yo creo que sigamos y vamos a entender qué significa esto, que van a venir los rayos de forma paralela y se reflejan pasando por el foco. Así
Así que ahora lo van a entender mejor. Ya. En primer lugar vamos a ver lo que son los espejos cóncavos o convergentes. Para nosotros estudiar la formación de imágenes en estos espejos, vamos a usar tres rayos que van a ser denominados notables. Acá se ven cuatro, pero en verdad son tres, porque uno es como, hay más de un rayo, que es el dibujito D. Ya, entonces, en la primera parte, el A, nosotros tenemos nuestro espejo cóncavo, tenemos el foco, el centro y el vértice que está justo acá. Entonces, todo rayo luminoso que incida pasando por el centro de curvatura se va a reflejar también pasando por ese centro de curvatura. O sea, se va a reflejar por la misma línea por donde vino. ¿Entiendes? Ya. Ahora, para que entiendan el foco principal. Entonces, todo rayo que incide pasando por el foco principal se refleja de forma paralela al eje principal, que se ve acá. Si un rayo luminoso incide en el espejo cóncavo o convergente, este se va a reflejar de forma paralela al eje principal, que es este. Y el otro nos va a decir que todo rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Entonces, esta es la definición de foco, que cuando nosotros tiramos un rayo paralelo al eje principal, este se va a reflejar pasando por ese punto, que es el foco. Así se define el foco. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con eso? ¿Queda más claro la definición de foco? Porque al final el foco está definido según estos rayos que vienen paralelos y que al reflejarse van a pasar por este punto que es denominado el foco. Ya, entonces, veamos las imágenes que se van a formar en un espejo cóncavo según el lugar donde se instale el objeto. Entonces, ya, acá tenemos el primer ejemplo. Las imágenes que se forman en un espejo esférico van a variar siempre, depende del lugar donde nosotros ubiquemos el objeto. En primer lugar, estudiamos cómo se va a formar la imagen según cuando el objeto esté más allá del centro de curvatura. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando este dibujito? Que se lanza un rayo paralelo al eje óptico y por lo tanto, este se refleja pasando por el foco. Por otra parte, se lanza desde la punta un rayo que está pasando por el foco y este se va a reflejar de forma paralela al eje principal. Donde se junten estos rayos, que es justo en este punto, es donde se va a formar la imagen. Entonces, vemos que la imagen se forma acá abajo. Y como la imagen se forma gracias a que los rayos se están juntando, al reflejarse, esta imagen se va a llamar real. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de una imagen virtual y una imagen real? La imagen virtual se formaba gracias a la prolongación de los rayos reflejados. En este caso, no es la prolongación de los rayos reflejados lo que forma la imagen, sino que es los mismos rayos que se están reflejando, y por eso se define que es una imagen real, como que está fuera del objeto. Entonces, esta imagen va a ser real, invertida y de menor tamaño que el objeto. ¿Se entendió eso? Es que como que esta imagen realmente no se ve, porque, o sea, nosotros decimos que se va a formar en este lugar, pero como uno está mirando el espejo, en el espejo no se va a formar imagen, entonces no se ve, por eso se dice igual que es real, está fuera del espejo. Ya, sigamos entonces. Eso es el caso cuando el objeto se ubica más allá del centro de curvatura. Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto se encuentra justo en el centro? Se formará una imagen real invertida y del mismo tamaño que el objeto. Si se fijan, cuando estamos acá en el centro,
y lanzamos un rayo paralelo, este se va a reflejar pasando por el foco. Y si lanzamos un rayo que pasa por el foco, este se va a reflejar paralelo al eje óptico. Y justo los rayos se van a juntar justo abajo del centro de curvatura. Y van a formar una imagen que, como dije, es real, es invertida y es del mismo tamaño que el objeto. Ya. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con el tema? Ya, entenderé, o sea, entiendo ese silencio como un sí se entiende. Ya. ¿Qué va a pasar cuando el objeto se encuentre entre el centro y el foco? Vamos nuevamente a lanzar nuestros rayos de forma una lupa, Marian, es un lente. Y de hecho eso se va a ver la próxima semana. Y no se les voy a pasar yo esta materia, se las va a pasar el Mati, que es su profe de matemáticas, porque he estado con muchas cosas y se me hace difícil hacer dos clases. Entonces el Mati me va a ayudar con la clase de la otra semana. Y ahí van a entender el tema de las lupas y otras cosas. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto entre el centro y el foco, vamos a lanzar un rayo paralelo al eje óptico y este se va a reflejar pasando por el foco. Y además lanzamos un rayo que pasa por el foco y se va a reflejar paralelo al eje óptico. Entonces, ¿cómo va a ser la imagen? Esta va a ser una imagen real. Nuevamente decimos una imagen real es porque es el punto donde se juntan los rayos reflejados, va a ser invertida y es más grande que el objeto. Entonces, por otra parte, ¿qué va a pasar cuando el objeto se encuentre justo entre el vértice y el foco? Vemos que se lanzan dos rayos. Uno que viene desde el foco y se refleja de forma paralela al eje óptico. Y otro que va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. ¿Qué va a pasar? Fuera del espejo estos rayos nunca se van a juntar. Entonces, lo que nosotros hacemos es proyectar los rayos hacia adentro del espejo y estos al juntarse en un punto van a formar una imagen que es virtual porque está dentro del espejo, es derecha porque está en el mismo sentido que el objeto y es más grande que el objeto. ¿Se entendió? Ya. Lo importante es que ustedes no se aprendan estas cosas de memoria, sino que ustedes se acuerden de los rayos notables, porque sabiendo los rayos notables pueden hacer todo este ejercicio de ver qué pasa cuando yo pongo una imagen más allá del centro, qué pasa cuando lo pongo entre el centro y el foco, qué pasa cuando lo pongo entre el foco y el vértice. Ya. Ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan hasta la próxima semana. ¿Qué pasa si el objeto se encuentra justo en el foco? Entonces, la próxima semana la clase la va a hacer el Mati, así que la semana subsiguiente yo les voy a preguntar a qué resultado llegar. Así que anótenlo y me dicen qué pasa si nosotros ponemos un objeto justo en el foco. Ya. Además de los espejos convergentes que habíamos visto o cóncavos, nosotros también podemos estudiar los espejos convexos, que habíamos dicho que eran la parte de afuera de la esfera, la que es pulida y donde se va a reflejar los rayos luminosos. Entonces, este objeto, o sea, este espejo, perdón, solo forma un tipo de imagen, que se va a denominar virtual, que es más pequeña que el objeto y derecha. Pero primero, para saber eso, vamos a definir los rayos notables de los espejos convexos.
Estos rayos notables son casi lo mismo, si es que no se puede decir lo mismo, o son muy parecidos a los rayos notables anteriores. Entonces, aprendiéndose los rayos notables del otro espejo o de este, ya se saben los dos. Entonces, ¿cuáles van a ser los rayos notables en los espejos convexos? Si nosotros tenemos un rayo que va paralelo al eje óptico, que es el que está acá, este se va a reflejar de manera tal que la proyección del rayo reflejado pasa por el foco. Entonces, en el caso anterior teníamos un rayo que venía paralelo en un espejo cóncavo, este se iba a reflejar pasando por el foco. En este caso, se aleja del foco, pero su proyección pasa por el foco. ¿Se entendió? Ya. Y de la misma manera, si nosotros tenemos un rayo que va a incidir en este espejo, si este rayo, su proyección pasa por el foco, el rayo reflejado se va a reflejar de forma paralela al eje óptico, que es lo mismo que habíamos visto antes, que cuando un rayo pasaba por el foco, este se reflejaba de forma paralela al eje óptico. Y por último, si un rayo incide sobre este espejo cóncavo, de tal manera que su proyección, que es la línea azul, pasa por el centro, este se va a reflejar en la misma línea, que era el mismo caso que habíamos visto antes, que si un objeto, un haz de luz pasa justo por el centro, este se va a reflejar también pasando por el centro, o sea, por la misma línea. ¿Se entendieron los rayos notables del espejo convexo? Ya. Veamos entonces cómo va a ser la imagen que se forma. Tenemos un objeto que es esta flechita que está acá. Entonces, vamos a lanzar un rayo que está medio raro aquí porque no llega al final. Entonces, si este rayo llegara aquí al final, este se va a reflejar como va de forma paralela al eje óptico, de tal forma que su proyección va a chocar con el foco. Entonces es casi lo mismo que esto que está acá, pero no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros tiremos un rayo que su proyección pasa por el centro, este se va a reflejar de la misma manera de que por el mismo lugar por donde llegó. Entonces, al juntar estos dos haz de luz o rayos luminosos, nosotros vamos a obtener que la imagen está dentro del espejo. Es una imagen que es virtual. Es más pequeña que el objeto y además es derecha. Es la única imagen que se puede formar en los espejos convexos. ¿Dónde nosotros vemos estos espejos? Los convexos. ¿Dónde se les ocurre que podrían ver espejos convexos? ¿O dónde han visto ustedes? En la micro. En la micro, efectivamente. Ahí el conductor tiene un espejito plano y al fondo de la micro hay un espejo convexo. ¿Por qué? Porque los espejos convexos, las cosas bacanas que tienen es que abarcan mucho campo visual, mucho más que los otros espejos. Entonces por eso son buenos. Pero siempre los objetos se van a ver más pequeños que el objeto real. ¿Se entiende? También se usa en los autos. El espejo, los espejitos de los lados, esos también son espejos convexos. Ya. Algunos usos entonces. Los espejos se pueden usar para distintos fines. En la casa generalmente la gente tiene espejos para verse, no sé si se va a lavar la cara, cualquier cosa, y esos generalmente son espejos planos. Entonces se ven, es una imagen que es virtual, es del mismo tamaño que uno,
y ¿qué más? Y es derecha. Y como dijimos, los espejos convexos, que tienen un mayor campo visual, captan más imágenes que otros espejos y esos son usados para los automóviles o para las micros. Y por otra parte existen otros usos de estos espejos que son en la ciencia. Un espejo que se llama el espejo reflector o newtoniano, porque se dice que Newton fue como de los primeros que habló de este tipo de telescopio. Este telescopio en verdad es como más de aficionados, no es tan específico. Entonces, ¿cuál es su sistema? Su sistema es que entran los rayos de forma paralela y al reflejarse en este espejo que es convexo y que se le puede, cóncavo y que se le dice espejo parabólico, estos rayos se van a reflejar y van a incidir en un espejo que es plano. Al incidir acá, van a llegar a un lugar que es donde la gente ve lo que se está viendo en el cielo, que sería como en esta parte de acá, y pasa por un lente. Y que este lente lo que hace es que los rayos vienen de forma como de lado y esto lo pone derechito. Entonces los espejos se pueden usar en la ciencia, se usan en las casas, para muchas cosas. Y otra de las cosas que se puede usar es usar los espejos que son cóncavos para concentrar el calor en un punto en específico y así aprovechar la energía solar. Y este se puede ocupar para calentar cosas, por ejemplo, como lo están viendo ahí, que es una olla que está en un punto y este espejo, que está compuesto por varios espejos, hacen que llegue la energía solar a un punto. ¿Dónde creen que debería ubicarse esta olla para que le llegue la mayor cantidad de sol o de energía solar? ¿Dónde se le ocurre que debería estar esta olla para que le llegue la mayor cantidad de energía solar y esta se aprovecha al máximo? Ya, Tamara, en el medio, comenta Tamara. ¿Qué significa en el medio? Según los lugares que nosotros vimos que están en un espejo esférico. En el centro de curvatura. ¿Alguien más que tenga más opiniones? Tanto Tamara como otra persona comentan que debería estar en el centro. ¿Alguna otra opinión al respecto? En el vértice del espejo. Ya, vamos a ver. Ya. Nosotros teníamos que en el centro, si ubicamos la olla en el centro, los únicos rayos que van a llegar al centro van a ser los rayos que también pasen por el centro. Entonces, no es muy conveniente, porque el único rayo que me sirve es el que pasa por el centro. Ya. Una compañera dijo en el vértice. El vértice nos acordamos que está acá. Entonces, si ningún rayo nosotros vimos que llegara directo al vértice. Entonces, no sería lo mejor. Como el Sol es tan grande, la mayoría de los rayos, o en verdad se puede simplificar, que los rayos, la mayoría vienen de forma perpendicular a la superficie, o sea, vienen como paralelos al eje óptico, si nosotros lo ponemos como mirando para arriba. Entonces, ¿qué es lo bacán de esto? Que cualquier rayo de donde sea que llegue, pero que sea paralelo al eje óptico, va a reflejarse pasando por el foco. Entonces, el foco es el mejor lugar donde nosotros podemos poner una olla para poder aprovechar la energía en el foco, para poder aprovechar la energía luminosa, porque cualquier rayo de donde venga y que sea paralelo al eje óptico va a pasar por el foco.
¿Se entendió? Ya. Ya, ahora vamos a ver un par de ejercicios, que en verdad son poquitos, y eso sería toda la clase. Ya. Ejercicio 1. La reflexión es un fenómeno que se puede producir en cualquier tipo de onda. En el caso de la luz, se distingue entre reflexión especular o difusa, dependiendo de las características de la superficie reflectante. A continuación se indican 3 aseveraciones respecto al tema. Solo en espejos planos se cumple la ley de reflexión. La reflexión, o sea, la ley de reflexión no se cumple en la reflexión difusa. El ángulo de incidencia será de igual valor que el ángulo de reflexión independiente del tipo de espejo en el cual se produzca el fenómeno. ¿Cuál creen ustedes que es correcta y por qué? Espero sus comentarios en el chat. O pueden hablar también, no me hace problema. Ah, y a la pregunta que hicieron antes, si uno no se quema, si está ahí en el foco, sí te podéis quemar. Es como cuando uno con la lupa pone un lugar donde están llegando todos los rayos luminosos y podéis quemar una hoja de papel por eso. Yo lo he hecho con la... Ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es correcta y cuál no es correcta? De la 1, 2 y 3. Sebastián dice que la 3 es correcta. ¿Y qué piensas de las otras? Alia comenta que la 1 y 3, correctas. Ya. ¿Qué piensan de la 1? Solo en espejos planos se cumple la ley de reflexión. La ley de reflexión nos indica cómo se van a reflejar los rayos o las ondas que llegan a una superficie, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se cumple esta ley de reflexión? ¿En todas partes o solo en un tipo de superficie? Que en este caso es el espejo plano. Ya. Sí, Sebastián está en lo correcto. En cualquier superficie se va a cumplir la ley de reflexión. Entonces, acá en el número 1 nos dicen, solo en espejos planos se cumple la ley de reflexión. Y eso es falso, porque en todas partes se cumple la ley de reflexión. Lo que pasa es que la normal va a cambiar según la superficie donde nosotros estamos reflejando los rayos luminosos. Entonces, por eso van a haber reflexiones que son ordenaditas, que es la reflexión especular, o reflexiones que son súper desordenadas, es la reflexión difusa, que es la que no forma imagen. Entonces, bajo ese mismo parámetro, la ley de reflexión también se cumple la reflexión difusa. Lo que pasa es que la normal va a cambiar. Entonces, como comentó Sebastián y Alia también comentó que la 3 era correcta, la 3 es correcta y las otras dos no lo son. Entonces, la C sería la correcta. ¿Y por qué es correcta? Porque nosotros sabemos que en todas las superficies se cumple la ley de reflexión. Es decir, que el ángulo reflejado va a ser igual al ángulo de incidencia. Y esto tiene que ver con la normal. Lo que cambia es la normal en cada superficie. Y eso es exactamente lo que dice la letra, o sea, el número 3. El ángulo de incidencia será de igual valor que el ángulo de reflexión
independiente del tipo de espejo en el cual se produzca el fenómeno. Entonces la letra correcta es la C. ¿Alguna duda con eso? Ya. Sigamos. Ejercicio 2. En el siguiente espejo esférico, ¿dónde se debería ubicar un objeto para que la imagen sea de mayor tamaño que él? Busquen sus cuadernos. ¿Dónde se debería ubicar? Solo nos piden que la imagen sea de mayor tamaño. Ya, en la B dice solo en el foco. Recordamos que dejamos de tarea para la casa. ¿Qué pasa cuando se ubica el objeto en el foco? No es de los ejemplos que vimos. Y no les voy a decir qué pasa en el foco porque quiero que ustedes lo vean. Y esa respuesta no es correcta. La B. ¿Alguien más? Sebastián comenta que es en la C. ¿Alguien más que tenga una opinión distinta? O la misma, en verdad, también puede ser. Ya, entonces, ¿qué pasaba cuando el objeto estaba más allá de C? Se formaba una imagen pequeña. ¿Qué pasa cuando el objeto está en C? Se forma una imagen de igual tamaño. ¿Qué pasa cuando el objeto está entre C y el foco? Se forma una imagen de mayor tamaño. Y cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, se forma una imagen de mayor tamaño también, pero que es virtual. Entonces, recordando toda esta formación de imágenes que se forman en cada espacio del eje óptico, recordamos entonces que para que sea de mayor tamaño tiene que estar entre el centro y el foco o entre el foco y el vértice. Y es por esto que la respuesta correcta es la D. ¿Alguna duda? ¿Qué decía la C? Entre el foco y el centro, nosotros vimos que se forma una imagen que es menor. O a la derecha de C y también se formaba una imagen que es menor. Que esa es la respuesta que comentó Sebastián. Entonces, finalmente, la respuesta correcta va a ser la D. Ya. Ejercicio 3. Una persona de 1,52 m de estatura se ubica frente a un espejo y se da cuenta que la imagen que se formó de sí mismo está derecha respecto a él. Con esta información se puede determinar que el espejo en el cual se ha reflejado puede ser. ¿Cuál creen ustedes que es correcta? Ya. Tanto Sebastián como Alia comentan que la A. ¿Qué piensan las otras personas? ¿Alguna otra respuesta? Lo único que se sabe es que la imagen está derecha con respecto a él. Entonces, vamos a ver todas las imágenes. Este es un espejo cóncavo. Hay imágenes que se forman derechas, ¿cierto? Y la imagen que se forma derecha es cuando está entre el foco y el vértice. Entonces, ¿puede ser un espejo cóncavo? ¿Sí o no? Sí, puede también
era una imagen que era virtual, eh, era más pequeña que el objeto y derecha. Entonces, también puede ser un espejo convexo, porque efectivamente, como dice su compañera, dependiendo de dónde se esté ubicando la persona, puede ser que también sea un espejo cóncavo. Y un espejo convexo dijimos que solo forma un tipo de imagen. Entonces, da lo mismo donde se ubique la persona, puede ser también un espejo convexo porque forma imágenes derechas. Entonces, la respuesta correcta sería la E, porque en cualquiera de estos espejos se puede formar una imagen derecha. Para poder decir es este espejo o es este otro espejo, necesitamos más información. ¿Se entendió? Ya. Esa es la clase y nada más que agregar al respecto. Solo falta que pongan sus nombres en el chat para que queden presentes. Eso es algo que olvidé decir en un principio. Así que por favor, háganlo ahora. Y eso sería la clase. Espero no haya estado tan pesada. Yo encuentro que no, es bien liviana esta materia. Y eso, la próxima semana con el Mati van a ver lentes. La semana que le sigue vamos a ver ondas sísmicas y cómo es el interior de la Tierra, que es muy entretenido, muy interesante. Y luego ya no recuerdo muy bien qué viene después. Entonces, las personas que no han puesto su nombre, por sí pónganlo para que queden presentes. Y eso, que estén muy bien, cuídense y son libres de irse.